Esto se marca dentro de una serie de actividades que el programa Chile Indígena ha establecido, y no solamente desde el programa, sino que desde las mismas propuestas que las mesas han ido poniendo como medida para trabajar. Esto lo relevante es que hace un cambio de paradigma en términos de que ya no son objetos de asistencialismo las comunidades, sino que son sujetos de derecho, y son ellos los que libremente y en el seno de sus comunidades van decidiendo cuáles son las actividades y cuál es el desarrollo productivo que ellos quieran tener. Esta actividad se enmarca precisamente dentro de eso, dentro de un proceso de cierre de este año, y donde las comunidades propusieron que querían hacer un gran trabún con todas las demás mesas territoriales para efectos de dar cierre en este año al programa Chile Indígena. Son cerca de 4 años de implementación del Chile Indígena, 4 años donde del orden de 605 comunidades, a través de 1.200 dirigentes y autoridades ancestrales, han de manera intensiva implementado un trabajo con pertenencia cultural indígena. Son 13.500 las personas que componen estas 605 comunidades y son del orden de 13.700 millones de pesos que se han invertido en economía solidaria, en productividad, en cultura, en vivienda, en infraestructura. Inversión que se ha hecho a partir de la propia definición en las 75 mesas territoriales que se han implementado en estos 4 años.